Mi nombre es don Ernesto Villalba Torres, tengo 92 años y vivo en Pasto, Colombia. Serví en la iglesia durante más de 7 décadas. Fui testigo de oraciones que sanaron, de palabras que restauraron, pero también de silencios que destruyeron, y aunque muchos me conocen como un hombre fiel, respetuoso y discreto, hoy necesito decir algo que nunca antes me atreví a confesar, porque viví en silencio demasiado tiempo, pero no quiero presentarme ante Dios llevando esto en el corazón. No busco dañar a nadie, solo quiero descansar con la conciencia limpia. Esta historia no es una acusación, es una despedida, con verdad. Escribe tu ciudad y país en los comentarios, quiero saber hasta dónde llega esta confesión. Deja tu like si alguna vez sentiste que callarte pesaba más que hablar. Suscríbete, porque lo que tengo que decir no puede quedar sepultado conmigo. Siempre he dicho que hay personas que nacen para el escenario, y otras que nacen para sostener el escenario en silencio, sin que nadie lo note. Yo soy uno de esos. Nunca tuve un micrófono en la mano, nunca dirigí un culto, nunca estuve en un altar predicando, pero si alguna vez viste el templo limpio, si el baño tenía agua, si las luces funcionaban, si las bancas estaban alineadas y el piso brillaba, ahí estuve yo. Fui por más de 6 décadas el servidor invisible de mi iglesia, el que abría las puertas antes que todos llegaran, el que apagaba las luces cuando todos ya se habían ido, el que recogía los pañuelos del suelo. Después de las oraciones intensas, el que limpiaba los vidrios antes del culto de domingo, el que se arrodillaba detrás del púlpito cuando nadie lo veía, no para predicar, sino para clavar un tornillo flojo. Nunca busqué un puesto, solo quería servir. Desde los 16 años he estado en la casa de Dios. Recuerdo que llegué con mi madre, una mujer que nos enseñó que el templo era el único lugar donde el alma podía descansar de verdad. Fui criado con respeto, con temor de Dios, con una fe sencilla. Esa que no necesita aplausos, ni diplomas, ni palmadas en la espalda. Solo obediencia. Con el tiempo, me convertí en el encargado de todo lo que los demás no querían hacer. Me dieron una llave, una escoba, una caja de herramientas, un delantal, y eso fue suficiente para mí. Yo era feliz sirviendo desde el rincón, sin ser llamado por nombre, sin aparecer en las fotos. Vi llegar pastores, vi a muchos irse, vi líderes siendo promovidos y otros cayendo en desgracia, vi generaciones enteras crecer dentro del templo, casarse allí, tener hijos, y algunos, también, salir por la puerta sin nunca mirar atrás. Y yo siempre estuve allí, firme, silencioso, con el corazón atento y los labios cerrados. Muchos me decían, hermano Ernesto, usted es un ejemplo de fidelidad. Y yo sonreía, no porque buscara ese título, sino porque de verdad creía que ser fiel era estar presente, aunque nadie lo notara. Me acostumbré a ser el último en salir, el que apagaba la última luz, el que cerraba el candado, el que cargaba la mesa de la Santa Cena, el que recogía los vasos vacíos con cuidado como si fueran copas reales del Rey de Reyes. Y aunque no me escuchabas predicar, cada paso mío dentro del templo era una oración silenciosa, pero en ese caminar silencioso, también sexta cosas que no deberían ocurrir en una casa que se llama santa, y por mucho tiempo, las guardé para mí. ¿Por qué? Porque sentía que no tenía autoridad para hablar, porque no tenía un púlpito, porque no tenía estudios teológicos, porque yo era solo el que limpia, porque aprendí que los siervos no se meten en lo que no les toca, porque me dijeron muchas veces, usted haga su parte, Dios se encarga de lo demás, y yo obedecí tanto, que empecé a confundirme, obedecí tanto, que dejé de discernir, obedecí tanto, que me callé incluso cuando mi conciencia gritaba. No me arrepiento de haber sido un siervo, me arrepiento de haber creído que, por no tener un cargo, no tenía una voz. Hoy, a mis 92 años, entiendo que el mayor valor del servicio no está en la visibilidad, está en la integridad, y aunque muchos me llaman ejemplo de fidelidad, solo Dios sabe las veces en que esa fidelidad me costó la verdad. Sí, estuve allí, pero no siempre he estado completo. Fui testigo de decisiones injustas. Vi ojos que lloraban incluso mientras todos aplaudían.
Vi a gente siendo alejada por razones que sabía que no eran ciertas. He visto líderes escondiéndose detrás de versículos bíblicos, para evitar confrontar sus propios pecados, y me quedé en silencio, porque pensé que era lo correcto, porque pensé que mi lugar era solo con la escoba, no con las palabras, porque pensé que ser sirviente significaba obedecer, incluso cuando me dolía el alma, pero ahora lo sé, ser siervo no es cerrar los ojos, es tener el corazón abierto a la voz de Dios, incluso cuando nadie más la quiere oír. No quiero que me recuerden como el hombre que nunca se quejó, quiero ser recordado como el hombre que, finalmente, habló cuando más importaba, y es por eso que estoy aquí, contando esta historia, no como alguien que busca reconocimiento, pero como alguien que busca redención, porque me he servido toda mi vida con mis manos, ahora quiero servir con la verdad, y esta verdad dolerá, pero me hará libre. Cuando miro hacia atrás y repaso los años que viví, hay un lugar que aparece en casi todos mis recuerdos, la iglesia. Mi vida entera transcurrió entre sus muros, desde que tenía apenas 14 años y ayudaba a limpiar los bancos de madera con mi madre, hasta hoy, con 92, cuando mis piernas tiemblan y ya no puedo agacharme, pero aún me detengo a orar en silencio cada vez que paso por su puerta. Fui testigo de muchas cosas. Vi templos pequeños transformarse en grandes auditorios. Vi cultos sencillos convertirse en producciones. Vi coros mudos se tornarem en ministerios de música amplificados. Vi líderes humildes y sinceros serem sustituidos por otros que, infelizmente, sabían hablar en voz alta, pero no sabían escuchar a Dios. Alas de verano cuando había pocas sillas y muchos corazones, y también cuando los corazones se enfriaron, incluso cuando los asientos estaban llenos. En mi juventud, solía levantarme temprano para abrir el templo, la llave estaba debajo de mi almohada. Para mí, era como un tesoro, sabía que no tenía el don de predicar ni el talento para cantar, pero Dios me había confiado la puerta de su casa, y eso me bastaba. Cuidaba ese lugar como se cuida un altar sagrado. Mi fe era simple, limpia, viva. Creía en un Dios que caminaba entre los pasillos del templo, que se sentaba al lado de los que lloraban, que escuchaba incluso las oraciones mudas que nunca se dijeron en voz alta. Yo vivía para ese Dios, y aunque no tenía un título, ni traje, ni púlpito, yo sabía que Él me veía. A medida que pasaban los años, yo me hacía mayor, y también la iglesia. Vi a hermanos partir, algunos a otras ciudades, otros al cielo. Vi a jóvenes crecer allí, casarse y luego desaparecer. He visto cambiar doctrinas. Frases que antes estaban prohibidas se han convertido en lemas. He visto pastores reemplazando versículos bíblicos con frases de autoayuda. He visto líderes que antes lavaban los pies de sus hermanos, ahora se sienten por encima de ellos. Y mientras todo esto pasaba, yo permanecí allí, primero, con la fuerza, luego, con consistencia, y por último, con peso, porque llegó un punto en que servir ya no era fácil, ya no me despertaba con la misma alegría, no sexta la misma presencia en el templo, ya no sentía la misma libertad en la oración, pero aún así me quedé, porque pensé que la lealtad significaba quedarse quieto, porque pensé que dudar era un pecado, porque siempre me dijeron, usted no se mete en lo de arriba, haga lo suyo, Dios lo ve, y yo creía eso, y lo viví, durante años, 7 décadas, 70 años en los que fui responsable de servir el agua para la última cena, para arreglar el micrófono antes del servicio, para organizar las sillas una vez finalizado el evento, para acompañar a las hermanas mayores a sus asientos, para recuperar al niño que lloraba en el pasillo, por cerrar la última puerta al final del día. 70 años en los que muchos han pasado a mi lado, pero pocos me han mirado de verdad, y eso está bien, porque nunca busqué reconocimiento, solo quería hacer mi parte, pero con el tiempo, algo dentro de mí empezó a doler, porque ya no vi los resultados que vi al principio, el espíritu ya no fluía como antes. Los servicios fueron más largos, pero los abrazos fueron más cortos, las oraciones más fuertes, pero los corazones más vacíos, los testimonios más bellos, pero las verdades más ocultas.
Y lo que más me dolió fue eso: nadie pareció darse cuenta. Todos continuaron como si todo estuviera bien, pero sabía que algo había cambiado, porque lo vi. Fui testigo de cómo disciplinaban injustamente a un hermano. Vi cuando una hermana fue despedida por rebeldía, pero ella simplemente estaba cansada de quedarse callada. Vi cuando un líder cometió un grave error y lo encubrió para no manchar el nombre de la iglesia, y seguí sirviendo, porque achaba que eso no era asunto mío, porque pensé que mientras yo hiciera bien mi parte, Dios se encargaría del resto. Pero hoy sé, ser parte de algo, aunque sea en silencio, también es una responsabilidad. Sí, toda mi vida ha transcurrido dentro de la iglesia, y es precisamente por eso, me duele tanto tener que hablar ahora, porque lo que quiero decir, no es fácil, pero es necesario. No quiero que la gente piense que me he alejado de Dios. Al contrario, mi fe en Dios sigue viva, pero mi fe en la humanidad ha aprendido a no ser ciega. Hoy, a mis 92 años, puedo decir que mi historia no se trata solo de servir. Se trata de lo que sucede cuando te excedes por fuera, y te enfermas por dentro, y por mucho que me duela decir todo lo que está por venir, quiero dejar esta verdad como mi último acto de servicio: no atacar, pero para liberar; no acusar, pero dejar un legado limpio. Porque la iglesia puede haber cambiado, los hombres pueden haber fallado, pero mi fe en Dios permanece. La casa de Dios siempre ha sido un refugio para mí, un lugar donde podía respirar en paz. De verdad creía que dentro, entre esos bancos de madera, esas paredes que habían escuchado tantas oraciones, no había lugar para el mal. Que si algo andaba mal, se corregiría. Que si alguien se volvía arrogante, se humillaría. Que, dentro de la iglesia, todo era más puro, más ligero, más justo. Pero hubo un día, un momento simple, quizás insignificante para los que estaban alrededor, pero que, algo dentro de mí se rompió, una pequeña grieta, invisible, pero eso iría creciendo con el tiempo. Era domingo por la mañana, como siempre, ya había llegado a la iglesia antes que todos. Limpiaba, ajustaba los bancos, revisaba el sistema de sonido, preparaba todo meticulosamente, y entonces, sexta, llegara la hermana Marta. Era una mujer de fe, sencilla, pero muy comprometida. Tenía los ojos rojos, lloraba, intentaba disimularlo. Esperé el momento oportuno y pregunté discretamente si todo estaba bien. Ella simplemente susurró: «Ore por mí, hermano Ernesto». No puedo hablar, pero Dios sabe. Y entonces vi que la llamaban para una conversación pastoral en una de las trastiendas. Una reunión que duró poco, quizá 10 minutos, y cuando se fue, ya no era la misma. Bajaba la mirada, caminaba más despacio, le temblaban las manos. Durante el servicio, permaneció en silencio, ni siquiera cantó. La semana siguiente, él no regresó. Por el otro, tampoco. Intenté preguntar. Oí susurros: tuvo un problema con los líderes. Otros dijeron, se estaba desviando, pero nadie lo explicó. Sabía que algo había sucedido. Y por primera vez, sentí que algo andaba mal. No era solo tristeza, era injusticia, y lo que más me dolió fue que a nadie parecía importarle. Todos continuaron normalmente, alabanzas, oraciones, aplausos, pero ya no podía fingir que no había un vacío en el lugar donde ella solía sentarse. En los días siguientes, intenté encontrarla. Fui a su casa, ella me saludó, pero no quería hablar mucho. Yo solo dije: hermano, yo solo hice una pregunta, pero parece que preguntar también es pecado. Eso me cortó hasta lo más profundo. Había preguntado algo, algo que la incomodaba, y en lugar de aceptación, recibió disciplina, distancia, silencio. Ese día vi algo que nunca pensé que vería dentro de la casa de Dios: miedo. Y no era temor de Dios. Ella tenía miedo de los hombres, de sus reacciones, de sus castigos, de sus juicios, y fue allí, exactamente allí, que mi primera herida se formó. Traté de racionalizarlo, intenté orar y olvidar, pero el rostro de Sor Marta no se apartaba de mi mente. Su voz estaba entrecortada por la emoción, la forma en que sus ojos pedían ayuda, sin decir una palabra. A partir de ahí comencé a prestar más atención.
y me di cuenta de que este no había sido un caso aislado. Otras hermanas también habían desaparecido sin explicación. Otros hermanos habían sido congelados por razones misteriosas. Y la parte más dolorosa, nadie preguntó, nadie confrontó, nadie siquiera se lamentó. Era como si nos hubiéramos acostumbrado a la desaparición de los justos, como si el funcionamiento de la iglesia fuera más importante que los corazones que se rompían dentro de ella. Y aún así, seguí sirviendo, con mis manos, pero su corazón ya no era el mismo, porque algo dentro de mí se había roto. Algo que nunca volvió a estar completo. Me di cuenta de que dentro del templo no todo era como yo había creído. Vi que había juegos de poder en juego. Me di cuenta de que el silencio era una regla invisible. Me di cuenta de que hacer preguntas honestas era una forma de inculcar disciplina. Vi que el amor se predicaba, pero no siempre se practicaba, y empecé a preguntarme, si permanezco en silencio ante esto, ¿sigo sirviendo a Dios? Si sigo actuando como si nada hubiera pasado, es genuina mi fe, pero no tenía respuestas, solo miedo, miedo a ser el siguiente, miedo a perder lo que he construido durante toda mi vida, miedo a hablar y ser llamado rebelde, temor de desagradar a los hombres, aunque en silencio ya sentía que desagradaba a Dios. Él era la primera herida, y como todas las heridas, empezó pequeña, pero lo que no se trata, se inflama, y lo que se ignora, se contagia. En aquel entonces todavía tenía fuerzas para hablar, él todavía tenía voz, todavía había espacio, pero no tuve coraje, y por eso hoy, a mis 92 años, sentado solo en mi habitación, con esta grabadora delante de mí, he decidido hablar, porque la verdad que se ignora, un día volverá a exigirnos respuestas, y ya no quiero huir más. Esa herida se quedó conmigo, y me enseñó una cosa: no se puede servir a Dios mientras se calla la injusticia en su nombre. No dije nada, ni ese día ni los siguientes. Seguí llegando temprano, abriendo las puertas del templo, barriendo el suelo, ordenando los bancos, como si nada hubiera pasado. Exteriormente, mi rutina seguía intacta, pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Cargaba con una inquietud inexplicable, una sensación constante de haber presenciado algo que no debería haber aceptado en silencio. Aún así, opté por callar, por miedo, por lealtad, por inseguridad, y durante mucho tiempo intenté convencerme de que esa era la decisión más sabia. Solía decir en mis oraciones que Dios conocía mi corazón. Repetía que Él sabía que no quería causar división, que no quería levantar sospechas contra nadie. Quizás lo malinterpreté, pensaba a menudo. Quizás los líderes saben cosas que yo desconozco. Era más fácil creer eso que afrontar la posibilidad de que se hubiera cometido una injusticia ante mis ojos, y que yo hubiera sido demasiado cobarde para reaccionar. Pero la verdad es que, en el fondo, lo sabía. Sabía que mi hermana no se había ido por voluntad propia. Sabía que había dolor en esa historia, y, sobre todo, sabía que mi silencio no era neutral. El silencio nunca es neutral, siempre protege a alguien, y casi nunca es quien sufre. Durante semanas, la imagen de ella saliendo de esa habitación me persiguió. Por la noche, al acostarme, me parecía oír de nuevo esa frase: yo solo hice una pregunta, y entonces llegó el peso, un peso que no era físico, pero que me oprimía el pecho como si una mano invisible me recordara una y otra vez que había visto, y había decidido no ver. Callé, y ese fue mi pecado. Me llevó años tener el valor de decir esto en voz alta, porque siempre asociaba el pecado con acciones visibles, palabras duras, errores evidentes, malas decisiones. Nunca pensé que el pecado también pudiera esconderse en la omisión, en lo que dejamos de hacer cuando sabemos que debemos actuar. Después de ese episodio, empecé a notar otras cosas: comentarios interrumpidos cuando alguien se acercaba, conversaciones que cambiaban de tono al notar mi presencia, miradas rápidas, como si todos supieran algo que no se podía decir abiertamente. Era como vivir en una casa con una grieta en la pared, pero nadie hablaba de ello. Todos fingían que la estructura seguía firme.
Y llora. Seguí sirviendo. Había días en que mi conciencia me apremiaba. Recuerdo una mañana temprano en la que me desperté sin aliento y con el corazón acelerado. Me levanté despacio para no despertar a mi esposa y fui a la cocina. Me senté a la mesa a oscuras y allí recé una oración que nunca he olvidado. Simplemente dije, Señor, ¿te era fallado? No hubo voz del cielo, ninguna respuesta inmediata, pero había un silencio diferente, un silencio que parecía invitarme a mirar hacia adentro. Con el tiempo, comprendí algo doloroso. Mi silencio no había protegido a la iglesia, no había protegido a Dios, no había protegido la fe de nadie, solo me protegió de la incomodidad de tomar una postura, protegió mi imagen de hombre obediente, protegió el lugar que ocupaba en esa comunidad, y esa constatación me dolió profundamente, porque empecé a comprender que la verdadera lealtad nunca nos obliga a cerrar los ojos ante el dolor ajeno. Dios no necesita que encubramos nada en su nombre, la verdad siempre le pertenece a Él, nunca hay que temer. Desde ese día, cargué con la verdad como una carga invisible, nadie la vio, nadie sospechó nada, sonreí, saludé a mis hermanos y hermanas, participé en los servicios, pero una distancia crecía en mi interior, como si una parte de mi corazón se hubiera retirado lentamente, dejando solo mi cuerpo presente. Han pasado los años, pero el recuerdo no ha envejecido. Hay recuerdos que no se borran con el tiempo, al contrario, se hacen más nítidos. Muchos domingos, al mirar el banco vacío donde ella solía sentarse, sentía una punzada en el pecho. Era como si ese espacio silencioso me recordara quién había sido en ese momento, alguien que veía, y no hablaba, y entonces otras historias empezaron a llegar a mis oídos. Personas que se fueron dolidas, hermanos que nunca regresaron, familias que desaparecieron sin despedirse. Cada nueva ausencia parecía resonar en mi interior con la misma pregunta, ¿hasta cuándo fingirás no darte cuenta? Pero el miedo es un consejero poderoso, se disfraza de prudencia, respeto e incluso espiritualidad. Me dije a mí mismo que no quería ser instrumento de escándalo, que los conflictos alejan a las personas de Dios, que era mejor preservar la unidad. Hoy comprendo que hay una gran diferencia entre la unidad y el silencio impuesto. La unidad nace de la verdad, el silencio nace del miedo humano. En ese momento, sin embargo, aún no tenía esa claridad, solo tenía el corazón dividido. Una parte de mí quería hablar, otra parte temblaba ante la sola idea de las consecuencias. Y así seguí posponiéndolo, un día tras otro, un año tras otro. Sin darme cuenta, el silencio se convirtió en un hábito, y los hábitos moldean los destinos. No hubo un solo momento en el que decidiera guardar este secreto por tanto tiempo. Fue un proceso gradual. Cada vez que pensaba en sacarlo a la luz, algo dentro de mí me decía, no es el momento, y el momento nunca llegó, hasta que me di cuenta de algo aún más doloroso. Cuando guardamos silencio ante las malas acciones, no nos quedamos como simples espectadores. De alguna manera, nos convertimos en parte de la maquinaria que mantiene todo como está. Este fue uno de los descubrimientos más difíciles de mi vida, porque nunca quise ser cómplice de nada. Siempre me consideré un hombre recto, temeroso de Dios, comprometido con el bien, pero la verdad no depende de la intención, sino de las decisiones. Y mi elección fue el silencio. ¿Cuántas veces he pedido perdón por esto? Muchas. ¿Cuántas veces he intentado justificarlo? Muchas también, pero llega un momento en que ya no buscamos excusas, buscamos la paz. Hoy, a mis 92 años, puedo mirar atrás sin rehuir esta realidad. No hablo con amargura, no hablo con ira, hablo con la serenidad de quien finalmente ha comprendido que reconocer los propios errores también es un acto de fe. Si pudiera volver a ese día, quizá aún me temblarían las piernas, quizá me fallaría la voz, pero hablaría, aunque solo fuera para decir, esto no está bien. A veces, una sola frase basta para evitar que el silencio se convierta en un muro. Llevé esta verdad conmigo durante décadas. Me acompañó en celebraciones, despedidas, noches tranquilas y amaneceres inquietos. Se convirtió en parte de mi historia, no como algo que me define por completo, sino como una marca que me enseñó el valor de la valentía,
porque la fe no se trata solo de arrodillarse para orar. La fe también se trata de ponerse de pie cuando la conciencia te llama, y si comparto esto hoy, no es para reabrir viejas heridas, es para recordarnos que Dios ve lo que intentamos ocultar, incluso de nosotros mismos, y, sin embargo, nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, incluso cuando pensamos que es demasiado tarde. Mi silencio me ha acompañado durante muchos años, pero ya no. Necesito andar solo con él. Seguí sirviendo, con los mismos gestos, los mismos horarios, el mismo celo de siempre. Exteriormente, era el mismo, el hermano Ernesto, el que abría la iglesia antes del amanecer y la cerraba después de que saliera el último hermano, pero en mi interior, mi corazón ya no servía libremente, servía con una carga, porque yo, observaba lo que les pasaba a quienes, por alguna razón, desafiaban el sistema, observaba lo que les hacían a quienes se atrevían a cuestionarlo, observaba, y permanecí en silencio, y lo que vi, fue destrucción. La gente no cayó en el pecado, cayó en el agotamiento, la gente no abandonó su fe, fueron expulsados, por la frialdad de quienes deberían haberlos amado. La gente no se desvió del camino, estaban siendo expulsados, por el peso de la hipocresía. Recuerdo a Juan, un joven lleno de celo, siempre sonriente, servía con entusiasmo, tocaba la guitarra, organizaba servicios juveniles y visitaba a los enfermos. Un día, levantó la mano durante una reunión y preguntó, respetuosamente, por qué ciertas decisiones no se discutían con la congregación. La mirada del líder cambió al instante. El domingo siguiente, Juan no fue llamado a tocar. Después de eso, ya no fue incluido en las reuniones, y poco a poco, se desvaneció. Nadie lo explicó, nadie comentó, nosotros simplemente lo seguimos. Y lo sexta todo, vi cómo su expresión cambiaba, vi cómo su ausencia pesaba sobre el asiento vacío, y aún así, seguí limpiando el púlpito, continué preparando la copa para la cena del Señor. Recuerdo a Teresa, una viuda que siempre iba a la iglesia con sus 2 hijos pequeños, mujer de fe, oraba con fervor y ayudaba en todo lo que podía, incluso con recursos limitados. Un día, sin previo aviso, la llamaron para charlar. Después de eso, dejó de ir. Se decía que estaba bajo disciplina, pero nadie sabía por qué. ¿Y quién lo sabía? Yo no dije eso, me la encontré en el mercado unas semanas después. Bajó la mirada, intenté saludarla, pero solo murmuró, no quiero que me vean hablando con usted. Me fui a casa con lágrimas en los ojos, pero aún así, llegué a la iglesia esa noche y barrí el piso como si todo estuviera en orden. ¿Cuántas vidas rotas presencié mientras permanecía en silencio? ¿Cuántos? Más de los que puedo contar. Y lo más cruel es que no fue una destrucción visible, con gritos ni escándalos. Fue una destrucción lenta, silencioso, profunda, espiritual. Personas que llegaron llenas de esperanza, y se fueron sin fe. Personas que se entregaron con pureza, y fueron tratadas como una amenaza. Personas que simplemente querían servir, y fueron borradas, una a una, sin que nadie se diera cuenta. Pero me di cuenta, y mi corazón sangró en silencio, porque no era ingenua, sabía que si decía algo, yo sería la siguiente, sabía que la cultura de allí no toleraba la confrontación, ni siquiera cuando se hacía con amor. Y luego, en lugar de ser una voz, fui negligente. Lo más doloroso fue ver que muchos de los que estaban destruyendo, lo hicieron mientras sostenían la Biblia en sus manos. Justificaron su frialdad con versos, justificaron la exclusión con el discernimiento, justificaron los castigos con autoridad espiritual. ¿Y quién sufrió? Los pequeños, recién llegados a la fe, las viudas, jóvenes, mujeres demasiado sensibles para soportar el peso de una acusación injusta. Y yo estaba allí, con una escoba en la mano, y un corazón roto por dentro. La iglesia continuó, los servicios se celebraron, el programa continuó, pero la gente moría dentro, y nadie lo veía, o peor aún, nadie quería verlo. Una vez, una hermana mía vino a verme, estaba llorando, me dijo, hermano, ¿usted cree que Dios aún me ama? Había sido humillada públicamente por un pequeño error, pero que fue tratado como un pecado mortal.
La miré a los ojos y le respondí con el poco coraje que me quedaba: Dios nunca dejó de amarla. Ella sonrió, lloró, y nunca regresó. Esa noche, estaba solo en el templo, apagué las luces, senté en el último asiento, y lloré por ella, por Juan, por Teresa, para mí, por mi silencio, porque en ese momento entendí que yo estaba sirviendo a Dios, mientras permitía que muchos de sus hijos fueran destruidos ante mis ojos, y eso, no es servicio, es cobardía disfrazada de lealtad. Me costó un tiempo aceptarlo, admitir que, con mi pasividad, yo era parte del problema. No le di, pero tampoco lo defendí. Yo no lo expulsé, pero tampoco la abracé. No mentí, pero tampoco dijo la verdad. Cuando más necesitaba ser dicha, mi silencio enmarcó el dolor de otros. Mientras permanecí en silencio, las heridas se reabrieron. Mientras obedecía a los hombres, almas frágiles se quebraban. Y Dios, Él podía ver, Él siempre lo vio, pero aún así, Él nunca me rechazó. Él simplemente esperó. Él estaba esperando a que yo despertara. Él esperaba que yo entendiera. Él esperaba que un día yo reuniera la fuerza para hacer lo que estoy haciendo ahora: decir verdad, no condenar, pero para liberar, reabrir viejas heridas, pero para que otros no se formen en silencio. Si me has escuchado hasta aquí, debes saber que llevo dentro de mí el arrepentimiento de no haber hablado antes, pero también tengo la esperanza de que esta confesión le sea útil a alguien, para que no haya más hermanos, ni más hermanas, que se destruyan desde dentro, mientras los demás sirven como si nada. Durante muchos años pensé que estaba logrando ocultarlo dentro de mí, para esconderse del mundo, escondiéndose de la iglesia, quizás incluso ocultárselo a Dios, pero a medida que pasó el tiempo, me di cuenta de que hay verdades que no se pueden enterrar, siguen viviendo dentro de nosotros, y así empezó, un peso ligero, casi imperceptible, como llevar una pequeña molestia en el alma, pero este malestar creció, se convirtió en una fuente de inquietud, luego, angustia, y por último, se convirtió en culpa. La culpa tiene una forma silenciosa de enfermarnos. Ella no grita, ella susurra, nos despierta a las 3 de la mañana con preguntas que nunca hemos hecho en voz alta, aparece en los momentos de oración, como una espina escondida en el alma, roba la ligereza del servicio, ella transforma la adoración en obligación. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Seguí sirviendo, continuó añadiendo el agua para la cena, continuó organizando el templo, continuó saludando a sus hermanos con la misma sonrisa de siempre, pero ya no era lo mismo. Mi cuerpo estaba allí, pero mi corazón estaba herido, porque cada rincón del templo me recordaba a alguien que había sido herido, mientras yo permanecía en silencio. Cada banco que limpiaba me recordaba las caras que una vez estuvieron sentadas allí, y nunca regresaron, y cada servicio que ayudé a preparar me hizo preguntarme: ¿todo esto todavía agrada a Dios? ¿Pierdes tú o perdemos yo? Empecé a despertarme en mitad de la noche con el corazón acelerado. A veces, soñaba con personas que ya habían abandonado la congregación. Soñé que intentaba decir algo, y nadie me escuchaba, o que estaba gritando, y no me salía la voz. En otros momentos, durante el culto, sentí una profunda desconexión. Los demás levantaron las manos, cerraron los ojos, estaban llorando, y yo simplemente me quedé allí parado, no porque dejé de creer, más porque la alegría de servir habíase perdido. Mi alma estaba enferma, y mi cuerpo comenzó a sentirlo. Luego vino el dolor físico, primero en los hombros, luego en las piernas. El médico dijo que era simplemente la vejez, pero sabía que no era solo eso, era el peso del alma, era el cuerpo gritando lo que la conciencia ya sabía. Mi silencio me estaba matando por dentro. Lo más doloroso fue que nadie se dio cuenta. En la iglesia continuaron tratándome como su hermano fiel. Mis gestos siguieron siendo los mismos, pero nadie vio el vacío en mis ojos. Nadie podía oír el cansancio en mi silencio. Nadie se dio cuenta de que ya no estaba completo. La culpa me consumía lentamente, no por lo que hice, sino por lo que no hice. Lo sabía, yo vi, y elegí permanecer en silencio, y permanecer en silencio, en este caso,
no fue prudente, fue una cobardía disfrazada de respeto, prudencia espiritual y discernimiento, pero en el fondo, era miedo, miedo a perder mi lugar, miedo a ser malinterpretado, miedo a tocar heridas que todos preferían ocultar. Y entonces, cada vez que cogía la llave para abrir el templo, sentía un nudo en la garganta. Cada vez que organizaba los bancos pensaba, aún me mira Dios con favor. Y eso dolió más que cualquier crítica, dolió más que cualquier disciplina. Me dolió saber que había traicionado mi propia conciencia. Continué así durante muchos años, tratando de compensar mi silencio con aún más trabajo, como si haciendo más pudiera borrar lo que no logré hacer, como si la obediencia exterior pudiera curar el abandono interior. Pero no curó, porque el servicio sin verdad es agotador, una rutina sin alma, te enferma, y la fe sin coraje está vacía. Fue un domingo por la noche cuando entendí que algo dentro de mí necesitaba cambiar. Estaba sentado en la parte de atrás de la iglesia, esperando que terminara el servicio para poder cerrar el edificio, y durante la oración final, el pastor dijo: Dios no puede bendecir lo que está basado en mentira o en silencio cómodo. Sentí como si esas palabras me perforaran el pecho. Ya no pude contener las lágrimas. Salí de la iglesia esa noche con pasos lentos, pero con unas certezas. No podía seguir viviendo así. La culpa que cargaba me estaba distanciando del Dios al que decía servir tanto, porque el Señor no quiere que solo nuestras manos estén ocupadas. Él quiere que nuestras almas sean limpiadas, y el mío se había ido. Regresé a casa, y esa mañana ofrecí la oración más sincera de mi vida: Señor, perdóname, no por lo que hice, sino por lo que no tuve el valor de hacer. Y allí, por primera vez en muchos años, dormí tranquilo, no porque todo estuviera resuelto, pero porque finalmente reconocí mi error. Y el primer paso para sanar es dejar de fingir que no estamos enfermos. La culpa me hizo enfermar por dentro, pero la verdad comenzó a devolverme la vida, y por eso hoy, a mis 92 años, todavía con la voz débil y el cuerpo cansado, he decidido hablar, porque hay silencios que nos protegen por un rato, pero nos matan poco a poco, y ya no quiero llevar más esta carga. La culpa me había pesado en el pecho durante mucho tiempo, me consumía en silencio, como un fuego oculto bajo las cenizas. Exteriormente, seguía con mis asuntos, cumplía con mi horario, mis tareas, mis rutinas habituales, pero algo se había roto dentro de mí, y ya no podía fingir que no lo notaba. Fue una de esas mañanas silenciosas que me senté al borde de la cama, con los ojos pesados, y el corazón aún más pesado. No sabía si era insomnio, angustia o si Dios me estaba despertando. La verdad es que ya no podía ignorar el vacío que había crecido en mi interior. Y luego, ora, pero no era una oración como las que solía decir. No utilicé frases bonitas, no cité ningún versículo, no hice ningún pedido. Hablé como alguien que está al límite, como alguien que ya no sabe qué decir, pero necesita decir algo. Mi voz era débil, mi alma cansada, pero fue allí, de madrugada, ante un Dios que parecía lejano, que hablé: Señor, ¿aún me oyes? Ese fue el grito silencioso que salió de mi pecho, porque en el fondo eso es lo que me duele, más que solo culpa, más que solo cansancio, era el miedo de que Él ya no me escuchara, que mi silencio me había distanciado tanto, que ni Él me escuchaba más. Permanecí en silencio durante mucho tiempo, esperando una señal, un sentimiento, cualquier cosa que me dijera que mi voz no se había desvanecido en el aire, pero no hubo respuesta inmediata, sin revelaciones, sin emociones fuertes. Él vino, un tipo diferente de silencio, un silencio que no me pesó, como los demás. Fue un silencio que me envolvió, un silencio que no acusaba. Fue bienvenido. En ese momento sentí algo suave dentro de mi pecho, como si Dios estuviera allí todo el tiempo, esperando a que deje de huir, y entonces, sin poder contener las lágrimas, dije: ¿Se me escuchas, Señor? Si aún estás aquí, dame discernimiento, enséñame a ver lo que no quise mirar, y ayúdame a hablar lo que callé por miedo. Fue la oración más sincera que jamás he ofrecido, porque por primera vez, no estaba rezando para sentirme bien,
Oré para ser curado adentro. Fue entonces cuando entendí que Dios no me había abandonado. Fui yo quien por vergüenza me alejé de Él. Me escondí en el trabajo, en la rutina, en términos de reputación. Pero Él siempre me esperaba. Él nunca me dejó. Él nunca me condenó. Él lo sabía todo. Sabía lo que había visto. Sabía lo que había sentido. Sabía que mi silencio no era crueldad. Era miedo. Y aún así, Él me llamó hijo. Él no me preguntó, ¿por qué tardaste tanto? Nem, yo ya no te escucho. Me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Háblame con verdad. Estas palabras no salieron en sonido audible. Llegaron como un susurro al alma, como una clara impresión que ningún pensamiento podría borrar. Háblame con verdad. Y lo entendí. La verdad que él estaba esperando no se trataba de los demás. No se trataba de lo que vi. Respecto a quien se equivocó, respecto a quien me hizo daño, esa era la verdad sobre a mí, porque había pasado años justificando mi silencio, usando frases como no era mi lugar o Dios se encarga, pero en ese momento supe que él quería la verdad desnuda. Tuviste miedo, te dolió ver, pero te dolía más hablar, callaste para no perder tu lugar, cállate para no molestarte, y en ese silencio, perdiste algo de ti. Sí, fue difícil admitirlo, pero en ese momento, no me sentí condenado. Te sientes visto. Me sentí como ese hijo que regresa a casa después de mucho tiempo, y su padre lo espera en la puerta, con los brazos abiertos. Porque el Dios que me escuchó aquella mañana él no era un juez con mazo, era un padre con ojos llenos de misericordia, un Dios que prefiere una confesión sincera a una apariencia perfecta. Desde aquella noche mi vida nunca volvió a ser la misma, no porque todos los problemas se hayan resuelto, pero porque finalmente entendí que Dios no quiere que yo sea perfecto, Él quiere mi verdad. A partir de entonces comencé a escribir mis memorias, comencé a orar libremente nuevamente, empecé a prepararme, no para morir, sino para presentarme limpio delante de Él, y esta limpieza solo vendría con la verdad. Por eso estoy aquí ahora, grabando estas palabras, incluso a los 92 años, incluso con la voz débil y los huesos doloridos, porque Dios me oyó, y me dijo, habla, y no quiero desperdiciar esta oportunidad. Si pudiera volver atrás en el tiempo, ojalá pudiera volver a caminar con los pies que tenía cuando tenía 40 años, con la fuerza que tenía cuando cargaba cajas pesadas, sin sentir dolor, con la disposición de quien creía que servir era el mayor privilegio de la vida. Si tan solo pudiera volver a ese tiempo cuando mi voz aún era firme, mi paso aún era rápido y mi conciencia aún era inocente, lo hubiera hecho de otra manera. No todo, porque hay muchas cosas que he hecho con un corazón puro, ayudando a los necesitados. Orad con vuestros hermanos y hermanas, llevar las cargas de los demás, literal y espiritualmente, servir como si sirviera a Dios, porque eso era lo que creía, pero hay otras cosas que no repetiría: silencio, miedo, obediencia ciega, la lealtad a los hombres por encima de la verdad de Dios. Si volviera a tener 40 años, y mira lo que vi, yo hubiera hablado, incluso con voz temblorosa, aunque nadie me escuchara, incluso si me cuesta trabajos, amistades, posiciones o reconocimiento, yo hubiera hablado, habría defendido a los heridos, habría abrazado a los excluidos, habría dado voz a aquellos que fueron silenciados, habría llamado a aquella hermana, que había sido humillada delante de todos, para conversar, le habría escrito una carta a ese joven que desapareció sin explicación, habría ido a la casa de aquella viuda silenciada, y le habría dicho, no estás solo, lo que te hicieron no tiene nada que ver con el corazón de Dios. Habría sido menos obediente, y más justo, habría dicho no por amor, en lugar de decir sí por miedo, porque hoy entiendo, no todo silencio es sabiduría, no toda obediencia es fe. A veces obedecer sin preguntar es traicionar la propia conciencia, y permanecer en silencio cuando se presencia una injusticia es hacerse cómplice de aquello que se condena. Solía pensar que alzar la voz sería rebelión, pero hoy sé, no fue rebelión, fue justicia, la justicia silenciosa, la que no grita, no acusa, sino que toma posición.
justicia que protege a los más pequeños. ¿Quién no finge no haber visto? Aquellos que no llaman orden espiritual a lo que en realidad es abuso disfrazado de autoridad. ¿Qué diferente habría actuado? Habría sido más bien un padre espiritual. Habría escuchado más, no a los que hablaban en voz alta, sino a los que lloraban en silencio. Él se habría puesto más del lado de las ovejas que del lado de los pastores, porque me di cuenta demasiado tarde que muchos que deberían habernos guiado se perdieron, y muchos que necesitaban cuidados quedaron abandonados. Y yo vi y seguí sirviendo, con el paño en la mano y la boca cerrada. Hoy llevo todo esto conmigo, no con resentimiento, pero con la madurez de quien ya no tiene tiempo para fingir. Si pudiera volver atrás en el tiempo, habría elegido la verdad, por encima de todo lo demás, por encima de la estructura, por encima de las expectativas. Los líderes lo habrían temido menos, y los que tenían el corazón roto habrían confiado más en él. Me habría arrodillado junto a los caídos, incluso si eso significaba distanciarme de quienes estaban en el púlpito. Yo hubiera preguntado, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué eliminaron a esta hermana? ¿Por qué fue excluido ese joven? ¿Por qué nadie dice nada? Pero no pregunté, y el silencio me condena más que cualquier error, porque la omisión tiene un coste, y muchas veces nos cuesta precisamente lo que más pretendí proteger: la fe. He visto a gente perder la fe, no por culpa del mundo, pero por lo que vieron dentro de la iglesia, por lo que oyeron de la misma persona que debería haberlos cuidado, por la indiferencia de los que tienen autoridad, y la cobardía de los que, como yo, prefirió permanecer en silencio. Solía pensar que proteger la imagen de la iglesia era defender la fe, pero hoy entiendo que no, hay verdadera fe donde la mentira se sostiene con el silencio. Hoy sé que no habría perdido mi lugar. Si hubiera elegido la verdad, habría perdido favores, quizás el respeto humano, pero yo habría guardado silencio, y esa paz, solo la he redescubierto ahora, en mi vejez, después del cansancio, después de todo. Por eso hablo, por eso os cuento la historia, por eso escribo mi historia, porque quizá tú, que me estás escuchando ahora, todavía tengas tiempo, quizás todavía tenga 40 años, quizás todavía pueda hacer las cosas de otra manera. Si vieras lo que yo vi: casa, con sabiduría, sí, con amor, sí, pero habla, porque los que callan, también responden ante Dios. Y cuando estemos cara a cara con aquel que conoce los secretos del corazón, no bastará decir, yo solo servía. Él va a mirar más profundamente, y quizás te preguntes, ¿y qué hiciste con la verdad que te mostré? Ya no quiero quedarme sin respuesta. Entonces, sí, pudiera volver atrás en el tiempo, no hubiera sido perfecto, pero hubiera sido verdad. Hablar no fue fácil. Durante décadas, mi identidad estuvo ligada al silencio. Yo era quien servía en silencio, quien lo ordenaba todo sin cuestionar nada, quien siempre estaba presente, pero nunca en el centro. Y durante mucho tiempo, creí que esto era noble, que era señal de madurez espiritual, que la obediencia bastaba. Pero llegó un momento, y sé exactamente cuándo, en que ya no podía cargar con todo sola. Fue después de otra noche, sin dormir, que los rostros del pasado regresaron, uno por uno. Juan, Sor Teresa, los jóvenes marginados, las mujeres humilladas, los olvidados, y junto con ellos, mi propia cara, la historia de un hombre que vio y decidió permanecer en silencio. Me levanté antes del amanecer, me miré en el espejo del baño, tenía arrugas, tenía sobrepeso, había demasiado tiempo acumulado tras esa mirada cansada, y allí hablé en voz baja: no puedo más. No fue una revuelta, fue una liberación. Por primera vez en muchos años, mi oración no fue que Dios arreglara a los demás, fue para que Él pudiera ayudarme a limpiar lo que estaba sucio dentro de mí. Dame valor, aunque mi voz tiemble, quiero hablar. Y Él escuchó. Me senté con papel y bolígrafo, empecé a escribir, pero no me salían las palabras, me temblaban las manos, el corazón también. Entonces entendí, no había necesidad de escribir como teólogo, solo necesitaba hablarle como a un hijo. Fue entonces cuando decidí grabar. Cogí mi viejo móvil, el que tenía la cámara sencilla, me senté junto a la ventana,
con la luz de la mañana entrando a través de la cortina, y presioné grabar. Las primeras palabras fueron difíciles. Mi voz estaba fallando. Respiré profundamente, me calaba por segundos, pero continué. Hablé como si estuviera dejando un testamento, porque en cierto modo, eso era exactamente lo que era, el testamento de alguien que no quiere morir con verdades enterradas. Hablé de la hermana que desapareció, hablé del joven que fue silenciado, hablé de las noches en que Dios era mi único confidente, hablé de las veces que serví con lágrimas en los ojos, con el alma hecha pedazos. Hablé de mí mismo, no como víctima, pero como alguien que finalmente entendió que el silencio puede ser una prisión. Grabé durante 47 minutos. No edité nada, no corregí ninguna palabra, porque quería que fuera verdad, aunque sea imperfecto. Cuando terminé, apagué mi celular y lloré, no por tristeza, pero es un alivio. Yo había dicho, por primera vez en más de 40 años, yo había dicho, y entonces, algo pasó. Sentí una ligereza dentro de mí que no había sentido en décadas, como si Dios mismo dijera, eso era todo lo que esperaba, tu verdad, tu alma limpia, tu conciencia rendida. Ese día entendí que el coraje no es la ausencia de miedo, entonces es cuando la verdad se vuelve más importante que la reputación, más importante que la apariencia, más importante que las posiciones, más importante incluso que los años de silencio acumulado, y desde entonces, algo ha cambiado. Ya no soy el mismo hombre que solía guardar silencio, soy alguien que ha decidido terminar la vida con el corazón ligero, incluso si eso significaba temblar por dentro, incluso si eso significaba ser criticado, incluso si eso significaba ser ignorado por aquellos que antes me llamaban ejemplo de fidelidad. La fidelidad a Dios no consiste en ocultar errores en su nombre. La fidelidad a Dios significa no morir con la boca cerrada cuando el corazón ya no lo soporta. Por eso estoy aquí, contando mi historia, no crear polémica, no derribar a nadie, pero dejar un legado limpio delante de Dios, porque sé que el día se acerca, y cuando Él me llama, quiero mirar a los ojos de mi Señor y decirle, vine con las manos vacías, pero con la conciencia limpia, y si Él me pregunta, ¿por qué esperaste tanto para decir la verdad? Quiero poder responder, porque no fue fácil, pero un día, el amor fue más fuerte que el miedo. Hoy si alguien me ve vieja, no pasa nada, soy muy viejo, tengo dolor, tengo límites, pero también tengo algo que muchos jóvenes aún no han descubierto, la libertad de quien ya no necesita fingir, la paz de quien ya no lleva cargas ocultas, y la esperanza de que tal vez, al escuchar mi historia, alguien más necesita encontrar el coraje para decir lo que piensa. Si mi voz temblaba, era porque venía de lo más profundo, del lugar donde por mucho tiempo escondí lo que no debía permanecer en silencio. Y si hablo hoy, es porque ya no quiero encontrarme con Dios, sin haber dicho primero la verdad. He llegado hasta aquí contando mi historia, quizás escuchaste con atención, quizás lloró en silencio en algún momento, o tal vez se quedó en silencio, sintiendo que, de alguna manera, también estaba hablando de ti, y ahora que me habéis escuchado, permitidme que os haga una pregunta que he llevado conmigo durante años. ¿Y tú, también estás callando? Quizás nunca lo hayas dicho en voz alta, pero el cuerpo lo siente, a alma grita, mi corazón está pesado, ¿qué estás guardando que te está consumiendo por dentro? Sé cómo es, sé lo que es tragarse la palabra adecuada por miedo a ofender a alguien. Sé lo que se siente tener un nudo en la garganta durante un servicio. Sé lo que es mirar a los ojos de alguien que está sufriendo, y bajar la cabeza. Sé lo que es servir con mis manos, mientras mi corazón sangra. Y entonces os pregunto, ¿viste algo y te quedaste en silencio? ¿Escuchó algo, y fingió no escucharlo? Fue testigo de una injusticia, y, como yo, sintió que no era su responsabilidad. ¿Alguna vez has guardado un secreto por lealtad? ¿También ustedes guardaron silencio para proteger el nombre de la iglesia? ¿Creías también que el silencio era un acto de fe? ¿Se consideró la confrontación como rebelión? ¿Fue una falta de respeto preguntar eso? ¿Cuántas caras has visto desaparecer? ¿Cuántas ausencias inexplicables? ¿Cuántos silencios incómodos te has tragado pensando que estabas haciendo lo correcto? Quizás no seas un líder,
Quizás no tiene púlpito, ni micrófono, pero aprendí, demasiado tarde, que la omisión no requiere una posición de autoridad para ser peligrosa. El silencio también es una elección, y cada elección tiene un peso. Por eso, hoy, después de 92 años, puedo decir con amor y asombro, la verdadera fe no se basa en el miedo, ella se hace más fuerte en la luz, en verdad, en discernimiento, y si me has escuchado hasta aquí, necesito decirte algo. Todavía hay tiempo para hacer las cosas de otra manera, para quitarte un peso de encima, abrir la boca y dejar salir lo que tu corazón ya no puede guardar dentro. Quizás piensas que es demasiado pequeño, que tu voz no hará ninguna diferencia, pero yo os digo, Dios no mide la fuerza de la voz, Él mide la pureza de la verdad. No necesita defensores de su reputación, necesitas niños que oren sinceramente, que puedan afrontar el error con amor, que los que han caído, se levanten, de nuevo, que protejan a los que han sido heridos. ¿Viste también lo que yo vi? ¿Vivió también en silencio? ¿También sentiste que la estructura era más importante que el alma del pueblo? Entonces, mi hermano, mi hermana, quizás este sea tu momento. Quizás este video no sea solo un testimonio, quizás sea un espejo, una llamada, un llamado divino. No calles más, no guardes lo que está pudriendo tu paz. No digo que debéis levantaros en el odio, no estoy hablando de un escándalo, ni siquiera revelar nombres, ni siquiera para destruir ministerios. Estoy hablando de libera tu alma, decirle a Dios, sinceramente, Señor, esto es lo que vi, esto es lo que sentí. Esto es lo que me dolió, esto es lo que callé, y ya no quiero seguir callando, porque la verdad no aleja a Dios, ella lo atrae, Él es la verdad, Él vive en la verdad, Él sana a través de la verdad, y tú lo sabes, sientes que hay algo en tu pecho que no te deja en paz, no lo ignores, no lo justifiques, no le pongas nombre espiritual a lo que en realidad es miedo. El coraje no llega de repente, nace cuando el amor se hace más fuerte que el miedo. Por eso, hoy os invito, dando ese paso, incluso si es tímido, incluso si nadie lo ve, aunque la voz tiemble, decir, casa, mineral, escribir, habla con alguien de confianza, pero no sigas cargando eso solo. Dios te ama demasiado para verte pudrirte por dentro. Él no quiere que seas un mártir silencioso, Él quiere que seas testigo de la verdad. Y si necesitas a alguien que te entienda, aquí estoy, un hombre de 92 años, que pasó su vida en silencio, pero que ahora ha decidido morir con la conciencia tranquila. No es necesario esperar tanto tiempo, no hace falta envejecer como yo, para encontrar finalmente la paz. Hoy puede ser tu día, el día en que, como yo, dejes de callar, y empieces a vivir con la voz en libertad. Después de todo lo que he contado, las heridas, los silencios, los errores, los rostros olvidados, los pecados ocultos, los abusos encubiertos y los años que serví con el alma rota, tal vez alguien piense que mi fe está muerta, pero no, mi fe no ha muerto, ella simplemente dejó de estar con hombres. Sí, me he sentido decepcionado por los líderes, con hermanos que tenían autoridad, pero no compasión, con aquellos que hablaban en nombre de Dios, pero actuaban como si poseyeran la verdad absoluta. Pero Dios nunca me ha decepcionado. Durante todo este tiempo, incluso en mis silencios más cobardes, incluso cuando serví más por miedo que por amor, incluso cuando mi corazón estaba lejos y solo mis manos se movían, Él se quedó, permaneció en el silencio de la madrugada, esa suave brisa que entraba por mi ventana cuando no podía dormir. El versículo que seguía viniendo a mi mente cuando me sentía solo, nunca faltaba el pan, en la salud que ha perdurado hasta hoy, aún con los dolores del cuerpo y del alma, mi fe sigue viva, porque Dios nunca me soltó, y esto, hermano mío, hermana mía, no es mi propia fuerza, es por su gracia, es este Dios, quien me ha sostenido, no la estructura, no es el cartel de la iglesia, no reconocimiento, era Él, solo Él. Y por eso puedo hablar hoy sin odio, sin resentimientos, no hay deseo de venganza, hablo desde la perspectiva de alguien que lo ha visto, pero también con el corazón de quien ha sido perdonado, porque hoy entiendo que los hombres cometen errores,
incluso aquellos que predican, incluso aquellos que rezan hermosamente, incluso aquellos que visten traje y hablan en voz alta, incluso aquellos que suben al púlpito con voz firme, pero descienden con actitudes mezquinas. Hombres fallan, Dios no, y mi fe ya no está en los hombres, ya no espero de ellos la perfección, ya no pongo mi paz en sus manos, ya no confío mi conciencia a tus decisiones. Mi fe está en el Dios que me vio siendo niño y me llamó con ternura, al Dios que me esperaba cuando yo estaba en silencio. Ningún Dios me perdonó cuando finalmente reconocí mi error. En el Dios que me dio fuerza a mis 92 años, decir lo que nunca tuve el coraje de decir. Mi fe está en el Dios que vio cada lágrima que enjugué, incluso cuando nadie me miraba, en el Dios que estaba conmigo en los rincones oscuros del templo, cuando oraba de rodillas, sin palabras, en el Dios que conoce la verdad, no solo la verdad que se dice, sino la verdad que se vive. Hoy mi fe es más sencilla, y más fuerte, porque ahora ella es mía, no prestado, no importa, no manipulado, ya no es la fe del grupo, ni siquiera la fe de los rituales, es la fe de quien ya no tiene miedo de mirar hacia adentro y decir, aquí estoy, Señor, con lo bueno y con lo malo, con lo que hice y con lo que callé, pero aún creo, y aún te amo, y quizá tú, que me escuchas ahora, estás viviendo una crisis de fe, quizás usted haya sido herido, quizás usted ha sido dejado de lado, quizás te dijeron que Dios ya no te escuchaba, tal vez alguien, con voz de autoridad, te hizo callar, y creíste que ya no valías nada. Escúchame, por favor, tu fe no necesita estar atada a los hombres. Dios no se fue, fue la institución que te empujó, pero Él aún te llama por tu nombre. No necesitas el permiso de nadie para empezar a hablar con Dios de nuevo. No necesitas la aprobación de ningún líder para sentir su presencia. No necesitas un púlpito, ni un micrófono, ni una posición, para ser amado. Solo tienes que ser genuino, consigo, y consigo mismo. Eso es lo que descubrí, después de años de servir de forma mecánica, distante y temerosa. Hoy por fin puedo decir que mi fe es libre, mi fe respira, mi fe es luz, porque mi fe ya no depende de la consistencia de los hombres, depende de la fidelidad de Dios, y Él nunca falló, no importa lo lejos que me haya desviado, cuánto callé, cuánto fingí que no me dolía, Él me esperó, no me empujó, no me acusó, no me comparó, solo me abrazó, cuando por fin decidí volver. Por eso estoy aquí, no como alguien que quiere acusar, pero como quien quiere para recordar. Esa verdadera fe no se esconde detrás del dogma. Los puestos de poder no se pueden comprar. Los títulos no prueban nada. La verdadera fe, sobrevivir, incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, incluso cuando la institución decepciona, aun cuando el altar tiembla, ella permanece firme, porque no está en manos de los hombres, está en manos de Dios. Y si hay algo que me enorgullece, después de todo este tiempo, es poder decir, mi fe no murió, solo creció, maduró, y ahora, por fin, es libre. He llegado al final de este relato, no por vanidad, no por ira, sino por necesidad. A mis 92 años ya no tengo miedo a los hombres, tengo miedo de estar delante de Dios, con la verdad enterrada. He pasado toda mi vida sirviendo, arreglé las sillas, yo me encargaba de los templos, saludé a la gente con una sonrisa, incluso cuando mi alma lloraba en silencio, me llamaron fiel, ejemplo, hombre de oración, y, por fuera, quizá yo parecía todo eso, pero en su interior, guardaba verdades que nadie conocía, verdades que nunca fueron dichas en voz alta, verdades que me enfermaron durante años, pero hoy decidí no morir con la boca cerrada, hoy revelo mi verdad, no hacer daño, pero para sanar. A vosotros que me habéis escuchado hasta aquí, gracias. Quizás esta historia te pareció dura, pero es la historia de alguien que, aunque tarde, decidió no dejar este mundo sin dejar el alma limpia, porque no es nuestra reputación la que llevamos delante de Dios, es conciencia, no son los títulos, ni los cargos, ni los años de servicio, esa es la verdad, y si hay algo que he aprendido con el tiempo, a través del dolor, el silencio, el miedo y las noches de oración solitaria, es esto: nunca es tarde para decir la verdad,
No importa si tienes 20 u 80 años. No importa si permaneció en silencio durante meses o durante décadas. Si todavía hay vida en ti, hay tiempo. Es hora de hablar. Es hora de pedir perdón. Es hora de mirar hacia arriba y decirle, Señor, aquí está mi verdad. Rota, pero sincera. Dios no rechaza un corazón roto, rechaza las mentiras sostenidas por las apariencias, pero la verdad Él la acoge como un padre que ve a su hijo regresar sucio, pero arrepentido. Por eso te hablo ahora, me escuchaste hasta el final. Tú, que en algún momento de esta historia sentiste que te hablaba, tú también viste lo que no debiste ver. ¿Quién también permaneció en silencio por miedo? ¿Qué también sirvió, pero nunca fue gratis? ¿Quién también lleva cargas en el pecho y sonrisas en el rostro? Hoy te digo, no tienes que morir con eso en el alma. No naciste para cargar culpas eternas. No fuiste llamado a ser fiel al silencio. Fuiste llamado a ser fiel a la luz, a la verdad, a Dios. Y Dios no está en los secretos escondidos tras el altar. Está en la lágrima que rueda por tu mejilla cuando finalmente dices, esto es lo que vi, esto es lo que callé, esto es lo que ya no quiero seguir ocultando. Si has vivido lo que yo he vivido, hazlo diferente más temprano, con valentía, con amor, con compasión, pero hazlo, porque un día todos lo encontraremos, y ese día no habrá más excusas, ni disfraces, ni templos, solo nosotros, y nuestra conciencia, y lo único que deseo cuando cruce esa última línea en la vida es poder decir, Señor, no fui perfecto, pero al final, tuve valor de hablar, que ese mismo coraje te visite hoy, te liberte, fortalécete, te devuelva a paz, porque nunca es tarde para decir la verdad. Comenta a continuación, yo también me callé por miedo. Si has vivido algo similar, si algo de esta historia te llegó al alma, escríbelo, no te quedes callado, dale como si alguna vez sentiste que servías, pero no eras libre. Suscríbete para escuchar más testimonios reales, que nacen del alma,